lo voy a presentar. ¿Sabes qué fue lo que me dijo el maestro? Ok, tan siquiera ponle tu nombre, ¿no? Para que puedas hacer la reposición. Ah, bueno. Gerson Dacón Cosío Cabrera. Aquí está mi examen. ¿Tú crees que yo pensé, ese examen chance, por lástima lo paso? No, hermanos, tuve el examen en mis manos, tuve la oportunidad de ser un alumno aprobado, pero ¿sabes qué decidí yo en ese momento? Decidí ser un alumno reprobado. Y esto se los digo para que no sigan mi ejemplo. Se los digo, hermanos, porque así es cuando tenemos la palabra de Dios y no la leemos. Tenemos aquí el examen. Quien va a discernir nuestros pensamientos, nuestro corazón y lo que está más dentro de nosotros, va a discernirlo, y es como si le dijéramos, no quiero hacer el examen, no quiero hacer la prueba. No quiero hacerlo. ¿Tú crees que Gerson haya tenido las agallas, se haya fajado los pantalones para decirle al maestro, maestro, ¿por qué me reprobó? Será un sinvergüenza, ¿no? ¿Tú crees que haya alguien que pueda llegar con Dios y decirle, no te conocí lo suficiente porque no tuve tiempo? Sería como Gerson, sería un sinvergüenza. Tú hoy en día conoces al Señor, ¿verdad? Amén. Quiero recordarte unas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Recuerda que al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Nosotros tenemos mucho? Yo creo que muchísimo, hermanos. ¿Tenemos la palabra de Dios completa? En su totalidad, la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿La tenemos en nuestro idioma? Es decir, tú no necesitas saber hebreo ni yo griego para que podamos entenderla. Está en tu idioma. Y es más, si tú dices, es que yo no le entiendo a Reina Valera, usa un lenguaje muy rebuscado, ¿qué crees? Tenemos hasta versiones, porque Dios es bueno. ¿Tenemos mucho? Mucho se te va a demandar. Mucho se me va a demandar. También, hermanos, tenemos la evidencia de que la Biblia ha sido un libro que no tiene un siglo de haberse terminado de escribir. Y es más, hermanos, es el libro con más autores. 1500 años tardó en escribirse. ¿Y qué crees? La tenemos aquí, por intendencia de Dios. ¿Por qué Dios querrá que la Biblia esté hasta el día de hoy? Porque Dios quiere que la leamos. Dios mismo, a través de su Espíritu, inspiró a estos autores para que escribieran, ¿verdad? Inspiró a los autores para que escribieran lo que vendría siendo la palabra de Dios. Y ese mismo Espíritu ha sido quien la ha preservado durante todos estos años. Hay gran cantidad de libros, hermanos, que se han perdido. Tan solo en la caída de Constantinopla, ¿cuántos rollos no se perdieron? En la caída del templo de Salomón, se perdieron rollos del rey Salomón. La palabra de Dios, la Biblia está completa. Y la tenemos en nuestros días. Hay un comentario el cual me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes. ¿Han escuchado el dicho, dime con quién andas? ¿Han escuchado ese dicho? Bueno, yo encontré un nuevo dicho con respecto a la palabra de Dios. Dime por qué no lees la Biblia y te diré cuál es cuál es el pecado con el que más luchas. Porque creo que no es necesario, entonces pecas de apatía. Entonces peco de apatía. Si creo que no la necesito, mi pecado es el orgullo.
Si le digo a Dios que yo no tengo tiempo,